Cuando una persona fallece, ¿qué ocurre con sus propiedades, su dinero, incluso sus deudas? Bueno, no es que desaparezcan por arte de magia, para nada. Hay todo un proceso legal llamado sucesión. Hoy vamos a desglosar este viaje que a veces parece complicado, paso a paso, para que se entienda perfecto. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Podría parecer un laberinto de papeles y trámites, pero la verdad es que la ley tiene un mapa bastante claro para responderla. Y todo, absolutamente todo, empieza en un momento muy específico. Así de simple y así de contundente. Todo este complejo engranaje de la herencia se pone en marcha con un único evento, que es definitivo: la muerte de una persona. Ese es el punto de partida, el kilómetro cero para todo lo que viene después. Aquí está el concepto central. A ver, para que quede claro, pensemos en la sucesión como si fuera una carrera de relevos. Al morir, una persona, a la que llamamos el causante, le pasa la posta a la siguiente. Y esa posta, bueno, contiene todo: los bienes, las propiedades, pero ojo, también las deudas. Todo el paquete completo pasa a la persona que sobrevive, que es el heredero. Y esto es clave, ¿eh? La apertura de la sucesión es automática, es instantánea, ocurre en el mismo segundo del fallecimiento. No hay que hacer nada, no hay que pedirle permiso a nadie. Es un efecto legal inmediato, que prepara el terreno para la transferencia de todo ese patrimonio. Bien, una vez que la sucesión está, digamos, abierta, el viaje puede tomar dos caminos. Hay como dos manuales de instrucciones que van a decir quién recibe qué. Y la elección entre un manual u otro depende de una sola cosa: si la persona fallecida fue previsora o no. Y acá están los dos sistemas. Por un lado, si no hay testamento, entra en juego la sucesión legítima. Acá es la ley la que dice, ok, el orden es este, y establece una lista de parientes. Pero si la persona dejó un testamento válido, entonces se sigue la sucesión testamentaria, y ahí se respeta su última voluntad. En cualquiera de los dos caminos, hay dos roles fundamentales que definen todo. El rol principal, el protagonista, es el heredero. Ojo, esta persona no recibe una cosa en particular, sino que recibe o todo el patrimonio o una porción de él. Es como si le dieran una porción de la torta entera, con todo lo que tiene adentro, lo bueno y lo malo. Y por otro lado, en contraste total, tenemos al legatario. Esta figura es distinta. El legatario aparece solo si hay un testamento, y es la persona designada para recibir algo súper específico: el coche, la casa de la playa, la colección de estampillas. No recibe una parte del todo, sino un bien concreto, un objeto determinado. Bueno, ya tenemos una herencia y un posible heredero. Pero acá viene un giro muy interesante en la historia. Que alguien sea llamado a heredar no significa que esté obligado a hacerlo. Ahora, toda la atención se centra en la decisión que esta persona tiene que tomar. La ley muy sabiamente otorga lo que se llama el derecho de opción. ¿Qué significa? Que el posible heredero tiene el poder de mirar el panorama completo y tomar una de dos decisiones clave: o acepta la herencia con todo lo que trae, o renuncia a ella por completo. Pero claro, esta decisión no es para siempre. Hay un plazo. Y fíjense bien en este número: 10 años. Ese es el tiempo que tiene el heredero para decidir desde que se abrió la sucesión. Y lo más curioso es que si durante esa década entera guarda silencio, si no dice ni sí ni no, la ley interpreta ese silencio como una renuncia. Ahora, ¿qué pasa si hay otras personas interesadas, como por ejemplo acreedores, que necesitan una respuesta ya? Bueno, no tienen que esperar 10 años. Pueden iniciar un proceso judicial para, digamos, intimar al heredero a que se decida. Se le da un plazo corto, de 1 a 3 meses, y si en ese tiempo no responde, atención, se considera que aceptó la herencia. Es justo lo contrario al silencio de 10 años. Muy bien, ahora pongámonos en el caso de que la decisión sea sí. Aceptar una herencia es un acto con consecuencias enormes y, sobre todo, es un acto definitivo. Una vez que se da el paso y se acepta, no hay marcha atrás. Es un camino de ida. La aceptación puede darse de dos maneras. La expresa es la más obvia. Es cuando la persona lo manifiesta por escrito, en un documento. Pero, ¿la tácita? Esta es más sutil y es donde hay que tener muchísimo cuidado. Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Hay ciertos actos que, sin que uno diga una sola palabra, la ley los interpreta como una aceptación automática. Por ejemplo, iniciar el juicio de la sucesión, mudarse a vivir a una casa del fallecido o, incluso, vender un coche que era parte de la herencia. Son acciones que demuestran una intención de actuar como dueño y, por lo tanto, como heredero, con todo lo que eso implica. Y esta frase lo cambia todo.
El efecto retroactivo significa que una vez que alguien acepta la herencia, no importa si pasaron meses o años, la ley hace como un viaje en el tiempo y considera que esa persona fue heredera desde el segundo exacto en que murió el causante. Jurídicamente, es como si nunca hubiera habido un vacío de poder. Después de la aceptación, viene la parte formal. No basta con sentirse heredero, hay que serlo oficialmente. Y la manera en que se obtiene ese reconocimiento oficial depende del parentesco que se tenía con la persona fallecida. Esta tabla nos muestra los 3 caminos posibles de una forma genial. Los herederos más cercanos, los hijos, los padres o el cónyuge, son reconocidos de pleno derecho, o sea, de forma automática. Otros parientes, como los hermanos o los tíos, necesitan que un juez lo declare, y si el heredero fue nombrado en un testamento, su reconocimiento depende de que ese testamento sea aprobado por un juez como válido. Y para ir terminando, vamos a explorar un escenario que parece sacado de una película. ¿Qué pasa si la persona que está actuando como si fuera el heredero, en realidad, no lo es? La ley, que piensa en todo, contempla esta figura, el heredero aparente. Es alguien que tiene los bienes de la herencia, ya sea porque cree de verdad que es el heredero o porque simplemente lo aparenta. La pregunta es, ¿qué sucede cuando aparece el verdadero heredero y reclama lo suyo? Y la clave de todo, pero de todo, está en la buena o la mala fe. Como podemos ver, los actos que haya hecho este falso heredero, como administrar los bienes o hasta vender algo, pueden ser válidos. Pero lo que le tiene que devolver al heredero verdadero cambia radicalmente según si actuó por error o con toda la intención de engañar. Entonces, para que quede súper claro, el heredero aparente que actuó de buena fe, que honestamente creía que tenía el derecho, solo tiene que devolver la plata que recibió si vendió algo. Pero el que actuó de mala fe, el que sabía que no le correspondía, ese tiene que indemnizar por todos los daños y perjuicios que causó. La diferencia es abismal. Y con esto cerramos. El viaje de una herencia, como vimos, está lleno de decisiones críticas. Aceptar no es solo recibir cosas, es también asumir responsabilidades. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Recibir una herencia es siempre un regalo o podría convertirse de repente en una carga inesperada? La clave al final está en conocer bien las reglas de este viaje.